Arrancamos, gente. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy, disculpen, lo que vamos a ver hoy es el cálculo de la raíz de una función, ¿sí? Por el método de bisección, ¿sí? Es un algoritmo de tipo recursivo, al igual que el cálculo de la raíz cuadrada que vimos, ¿se acuerdan? Donde una misma función era usada una y otra vez, este, para obtener datos cada vez más precisos. ¿Está bien? Bueno, al igual que la raíz cuadrada, el cálculo de las raíces de una función por el método de bisección también se puede hacer por cantidad de iteraciones o por error. Así que bueno, en realidad son dos ejercicios, al igual que el cálculo de la raíz cuadrada por recursividad. ¿Sí? Así que bueno, les voy a mostrar una gráfica ahora para que se ubiquen cómo se calcula eso. Cualquier cosa me paran, ¿sí? Bien, vamos a compartir esta foto, ¿la están viendo? Bueno, en este cálculo tenemos una función que es esta curva en rojo, ¿sí? Y se evalúa en un rango de las abscisas, ¿sí? Entre XY, XD o XA y XB, ¿sí? Se evalúa entre ese rango a ver si tiene una raíz. La misma, la misma curva puede no tener, por más que sea del orden 1, 2, 3, puede no tener una raíz porque la estoy evaluando en un rango que no tiene. ¿Sí? Imagínense si evalúo entre el rango XM y XD, no tiene raíz, ¿sí? Y entonces depende mucho del rango, ¿sí? En la que estoy evaluando. En este caso, para este ejemplo, tenemos la curva f de x, ¿sí? Y vamos a evaluar si tiene una raíz en xy, entre xy y xd, ¿sí? Como verán ahí en la gráfica, tenemos una raíz, pero bueno, estamos viendo la gráfica, ¿sí? Cuando tenemos una función y no tenemos la gráfica, sin una función conocida, por ahí no vemos a simple vista dónde está la raíz o si tiene o no. Entonces, ¿cómo calcula el método de la bisección dónde está la raíz? Bueno, consiste en lo siguiente, ¿sí? Se evalúa f de xd, que sería este puntito de acá, no sé si ven el puntero del mouse, yo creo que sí, f de xd, ¿sí? Que es la imagen de este punto xd, ¿sí? Hace la imagen acá, ¿sí? Y de f de xy, que hace la imagen acá, ¿sí? Entonces se evalúa esto. Fíjense, acá f de x, ¿cómo es? Es positivo. Acá f de x, ¿cómo es? Negativo. Entonces, si de acá es negativo y acá es positivo, ¿sí? Y la función es continua, quiere decir que en algún momento pasó por el eje de la x, ¿sí? Si pasó de negativo a positivo, de positivo a negativo, quiere decir que en algún momento cortó el eje de la X, más cerca de XY, más cerca de XD, no sé, pero en algún momento lo cortó, ¿estamos? Entonces yo puedo decir que entre XY y XD hay una raíz. ¿Sí? Estoy leyendo, bien. Hay una raíz, ¿está? Bueno, entonces ¿en qué consiste? Bueno, en el método por iteraciones, ¿sí? Dice, bueno, vamos a iterar una vez, ¿sí? La primera pasada divide a este rango x y xd a la mitad, xm. ¿Cómo se calcula el xm? Bueno, como el promedio de todos los valores, ¿sí? Es x1, xy, perdón, más xd dividido 2. Y se calcula este punto de acá, ¿sí? Entonces ahora se evalúa entre xy y xm, ¿sí? Si f de xm es mayor a f de xy, ¿sí? Mejor dicho, si f de xm
es positivo y f de x es negativo, entonces la raíz está de este lado. ¿Sí? Si fueran los dos positivos y los dos negativos, quiere decir que entonces acá no fue que cortó al eje X, cortó por acá. Entonces la raíz no está entre XY y XM, sino que está entre XM y XD. ¿Sí? Bueno, este es para el caso de una función de orden 1, que corta al eje de las X en uno solo. ¿Sí? En una sola raíz. Podríamos tener una cuadrática o una función de orden 3 o 4, entonces ya ahí no nos podemos basar en que si f de x y f de xd tienen el mismo signo, no podemos asegurar que no hay raíz, porque podría haber dos, ¿está? Entonces, se imaginan una curva que hace una U, corta el eje de la X en dos, pero f de xy y f de xu de xd tienen el mismo signo. ¿Está? Entonces vamos a verlo para una función lineal de orden 1. ¿Sí? Bien. Vamos a partir de una función que conocemos todos, ¿sí? Y que conocemos de antemano la raíz para ver si el cálculo de la bisección nos hace llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende esto entonces cómo? Entonces consiste en, dependiendo de la cantidad de iteraciones que pide el usuario, ¿sí? Es ir partiendo siempre a la mitad de este rango, ¿sí? Entre xy y xd parto a la mitad. Y evalúo si la raíz está acá o está acá. Si está acá, entonces tomo xy y xd acá y parto de nuevo a la mitad. ¿Sí? Entonces evalúo cada uno de estos dos rangos. Y así, sigo dividiendo, ¿sí? Hasta que llegue con todas las iteraciones que me pidieron. ¿Está? Entonces, bueno, en la última iteración, el XM termina siendo la raíz. Te interrumpo, perdón. Sí. Chicos, tengan en cuenta este tipo de método que se usa acá, donde uno tiene un intervalo, en este caso, o tiene un rango de valores, que en este caso está entre el XY y el XD, que ustedes ven que es izquierda y derecha, pero muchas veces esto se utiliza en otras cosas. Van a ver que este tipo de método, que uno evalúa la mitad, y si en la mitad no está, me fijo si está para este lado o está para este lado. Bueno, perdón, ustedes no están viendo mi mouse. Evalúo si la raíz me queda de un lado o me queda del otro, del punto medio, porque este método permite que nos acerquemos rápidamente al valor que necesitamos, porque va analizando por mitades los intervalos. Entonces es muy rápido el acercamiento que tiene. Este método lo van a ver varias veces, lo van a ver en un montón de cosas, inclusive nosotros, Raúl, después lo vamos a usar Sí, también. sí. ¿Está? Lo van a encontrar también, por ejemplo, en algún tipo de cosa muy similar en lo que se llama regula falsi. Muchas veces van a estar analizando. Fíjense bien y traten de entenderlo, cómo funciona, porque van a ver que después van a encontrar muchas veces este tipo de aproximación en varias cosas cuando hacen cálculos, ¿sí? Y vamos a hacer referencia a este tema. ¿Se acuerdan cuando vimos la raíz por el método de la bisección? Bueno, sí, así vamos a empezar ese tema. Porque es muy similar, ¿sí? Es siempre partir a la mitad y analizar de qué lado se encuentra. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Me avisan habilitan el micrófono y me preguntan. ¿Sí? Bien. Bueno, nosotros entonces vamos a arrancar con una... Vamos a arrancar con una función por todos conocida. Va a ser esta, ¿ver? Ya le comparto.
¿sí? La función es y igual a x menos 3,2. 3,2, ¿sí? Bueno, ¿en dónde está? Esto es una lineal, ¿no? Es una recta, ¿sí? Con pendiente positiva, ¿sí? ¿En dónde tiene la raíz esta función? Están viendo acá, ¿no? ¿En dónde tiene la raíz? Bueno, la raíz, que es donde y pasa a valer 0, ¿sí? Si y pasa a valer 0, x, entonces, la raíz de esta función, ¿sí? O 0, está en 3,2, ¿está? Entonces, como la recta que pasa por el eje, por el centro de coordenadas 0, 0, ¿sí? Y dependiente 1, está, pero corrido a la derecha 3,2 puntos, ¿está? Así que bueno, para evaluar vamos a arrancar con un rango que, como sabemos de antemano que la raíz está en 3,2, lo vamos a evaluar en 0 y 5 para asegurarnos que adentro está la raíz. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a abrir Structurizr y comenzamos. Bien, están viendo Structurizr ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Bien. Sí, está Raúl, dale. Bien. No sé si se me corta a mí o se te corta a vos también. No, no. Bueno, vamos a ponerle bisección. Sí, va con acento, pero por las dudas lo dejo así porque a veces tenemos un problema con eso. Bueno, vamos a definir. Después, si necesitamos más variables, definimos. ¿Sí? Vamos a definir I y D, ¿sí? Como los límites del rango, ¿sí? XM, perdón, vamos a poner XY, XM y XD, ¿sí? Vamos a poner también F de I, F de M y F de para las imágenes de esos puntos, ¿sí? Que vamos a definir como entero. ¿Sí? Bueno, ¿Te conviene entonces, como entero? ¿No? ¿Te conviene como entero? perdón, como real, estaba pensando, Porque el medio ya de por sí va a dividir por 2, no va a ser entero. claro, estaba pensando, justamente estaba pensando real y escribí entero, no sé por qué, la costumbre. Como real, sí, es como dice Silvia, yo divido la mitad y ya me encuentro con un número decimal, sí, tiene que ser reales. Entonces, le voy a pedir al usuario, lo primero que necesito es el rango en el que quiere evaluar esta función, ¿sí? Entonces le voy a pedir al usuario, con un mostrar, ingrese límite inferior del rango, ¿sí? Esto lo vamos a leer como XY. Y lo mismo, por eso copio y pego, ingrese límite superior del rango y lo vamos a leer en XD. ¿Sí? Entonces tengo XY y XD, ¿sí? Entonces yo acá evalúo
¿Sí? ¿Cómo sé si adentro de ese rango hay una raíz? ¿Sí? Bueno, me fío de las imágenes, ¿sí? Si f de xy es de distinto signo que f de xd, quiere decir que en algún momento tuvo que cortar el eje de las x, ¿sí? ¿Y cómo calculo si fi con fd tienen diferentes signos? ¿Sí? Lo multiplico, ¿está? Si multiplico los dos y esto es menor a 0, quiere decir que los dos tienen distintos signos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una raíz. ¿Sí? Bueno, antes de esto tendría que calcular FI y FD, ¿no? FI, entonces, FI es igual, habíamos dicho, al XY menos 3,2. Esa es la función. Y FD es igual a XD menos 3,2. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, si estos dos tienen distintos signos, quiere decir que entonces la raíz está, ¿sí? Entonces todo el cálculo lo vamos a hacer acá adentro. Si es falso, ¿sí? Entonces hago mostrar, no hay raíz en el rango seleccionado, ¿sí? Ya sabemos que tenemos una sola raíz y los dos tienen signos diferentes, iguales, perdón, ¿sí? Que da positivo, entonces no hay raíz, ¿sí? Bueno, si hay raíz, yo voy a tener que calcular un XM, ¿sí? Este XM, tengo que empezar a dividir, ¿sí? Ah, perdón, antes de esto, le vamos a pedir también al usuario que ingrese la cantidad de iteraciones, ¿sí? Que quiero hacer. Entonces, por acá, le vamos a mostrar al usuario, mostrar, ingrese cantidad de iteraciones. Vamos a ver que también se puede hacer eh, por error, ¿no? Iteraciones. Bien, y lo vamos a leer. Esto sí es un entero. Leer iteraciones, ¿sí? Y lo vamos a definir acá. Definir it como entero. ¿Está? Bueno, entonces, estamos acá si es que hay una raíz. Entonces acá vamos a hacer un para, ¿sí? Vamos a también poner una variable de control para el para. Generalmente usamos i, ¿sí? Como entero. Y lo vamos a poner acá, ¿sí? Para. La variable de control es sí. Vamos a arrancar en 1 y vamos a hacer tantas pasadas como iteraciones nos pidieron, ¿sí? Así que hasta ite, ¿sí? Bueno, entonces cada pasada vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular este XM que viene a ser XY más XD dividido 2, ¿sí? Entonces ahora hago la misma evaluación entre, eh, entre los dos rangos que quedaron, ¿sí? Ahora quedó el rango partido a la mitad, ¿sí? Entonces, en una mitad evalúo si está la raíz y si no está en esa mitad, está en la otra. ¿Está? Entonces acá voy a decir, bueno, elijo como ustedes quieran. A ver, acá voy a calcular. Vamos a calcular. FI es igual a XY, perdón, FI es igual a XY menos 3,2. ¿Sí? Y voy a calcular
voy a evaluar ese rango, pero podría haber evaluado el último, ¿no? Entre XM y XD, ¿sí? Entonces acá voy a hacer F de XM es igual a XM menos 3,2, ¿sí? Ahí calculo los dos, igual que hice acá arriba, calculo el primer intervalo, ¿sí? Y para preguntar si la raíz está en este intervalo, entonces yo me uso un sí y digo, si FI por F de XM, ¿sí? Es menor a 0, ¿qué pasa si es menor a 0? Hay una raíz ahí, ¿sí? Y si no, la raíz está del otro lado. Entonces, fíjense qué pasa. Vamos a volver acá. Ahí les comparto esto. Yo tengo XI y XD. En alguna parte, por el primer sí que preguntamos, en alguna parte de este rango está la raíz. Si yo parto al medio con XM y yo evalúo si en este pedacito está la raíz, si me dice que no, y en el paso anterior me habían dicho que sí, entonces si acá no está, entonces está acá. Entonces, si está acá, en este rango, como sé que esto es recursivo y va a volver a preguntar sobre lo mismo, a XM lo voy a llamar XY. Y esto lo borro. ¿Sí? Entonces me quedo con ese pedacito. Si hubiera sido al revés, que la raíz la encuentro, sé que está acá, entonces a esto lo llamo XD y borro este pedazo. Entonces siempre voy borrando la mitad y me voy quedando con la mitad. ¿Sí? Y lo sigo repitiendo una y otra vez. ¿Está? Bueno. Acá entonces, si esto es menor, ¿sí? Quiere decir que la raíz está entre XY y XM. Entonces a XM lo llamo XD. Entonces, mi nuevo XD va a ser igual a XM. Ahí achico rango. ¿Sí? Si esto me dio que no estaba la raíz, entonces la raíz está del otro lado. Entonces XM pasa a valer XY. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y vuelvo a repetir acá. Calculo de nuevo el XM, ¿sí? Calculo F de I, calculo F de XM, ¿sí? Si no está en ese pedacito, achico para un lado, si no achico para el otro. ¿Está? La cuestión que esto va a repetir, va a repetir, va a repetir, va a repetir, hasta que llega la cantidad de iteraciones que se pidió. ¿Sí? Cuando termine la cantidad de iteraciones, yo fui achicando tanto el intervalo, ¿sí? Que XM, si no es la raíz, va a estar muy cercana a la raíz. ¿Sí? Entonces, después de esto, ¿sí? Y siempre en la parte positiva, porque si no hubiera encontrado raíz, muestra esto, ¿no? Siempre en la parte positiva muestro la raíz es y va a ser XM. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? ¿Repasamos? Profe, Sí. sí, ahí no faltaría agregar
definir las variables que fuimos agregando, Bueno, vamos a ver si como falta f de alguna. xm. F de XM, a ver. Perdón, F de X, ¿qué usé yo? F de XM, usé FM, íbamos a usar, ¿no? Raúl, tenés 10 minutos. Bueno, FM, acá, era FM la variable. Y acá. Perdón, en todo caso nos volvemos a conectar. Bien. Bueno, ¿está? Entonces tenemos XI, XD, M, XD, FI, FM, FD, ¿sí? Tenemos IT como entero, y que es la variable de control del para, también la tenemos como entero, ¿sí? Creo que estarían todas, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Bueno, ¿se entiende? Acá evalúo lo que va a cambiar. Si yo cambio de función, voy a tener que cambiar estos puntos acá y esto acá, ¿no? Acá estoy usando esta fórmula porque esa es la función que estoy evaluando. ¿Sí? Esto se complica bastante cuando yo tengo que buscar dos raíces. ¿Sí? Porque puedo llegar a partir justo en el medio del rango, en donde me quede una raíz del lado izquierdo y una raíz del lado derecho. Entonces tengo que abrir en dos y empezar a achicar para la derecha y achicar para la izquierda también para encontrar la otra. ¿Sí? Así que bueno. Esto después podemos hacer en otra oportunidad, ahora no sé si nos va a dar tiempo, pero podríamos hacer una prueba de escritorio con esto, ¿sí? Para ver si encontramos la raíz entre 0 y 5. ¿Sí? Les dejo como tarea eso. Utilicen XY como 0 y XD como 5. Sabemos que la raíz está en 3,2, así que empiecen a iterar esto y vayan haciendo una tablita al lado para saber cuánto vale FI, cuánto vale FD, ¿sí? Y cuánto va variando el XM. Le va a dar, seguramente, si no le da 3,2, le va a dar un número muy cercano al 3,2, ¿sí? Por arriba o por abajo, dependiendo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? La cuestión es siempre la misma, ¿sí? Se calculan las imágenes y se multiplican las dos para saber si es menor a 0. Si es menor a 0, una era positiva y la otra negativa. Si eso es lo que ocurrió, entonces en algún momento cortaron el eje de la X para pasar de negativo a positivo o de positivo a negativo. Entonces me voy basando de eso, ¿sí? En cada pasada voy preguntando, ¿sí? Calculo ese punto medio y evalúo el primer intervalo. Si el primer intervalo sé que tengo la raíz porque la multiplicación de las dos imágenes es menor a 0, entonces achico para la izquierda. Si me da que es mayor a 0, FI y FM son negativas o FI y FM son positivas, entonces no cortó al eje de la X, no hay raíz, entonces achico para el otro lado. ¿Sí? Y así, voy achicando en cada pasada, ¿sí? Acá noten que hago tantas pasadas como me pidió el usuario, ¿sí? Voy achicando en intervalo hasta acercarme al XM, ¿sí? Acá seguro que la raíz es XM, sí. Después, cuando termines con esto, pasa al diagramita que tengo una excepción a eso. Bueno, está gente, ahí yo voy a asegurar que la raíz es XM, pero voy a estar cometiendo un error, un pequeño error. ¿Sí? Vamos a ver que podemos hacer el mismo cálculo para cuando le pedimos al usuario si quiere calcularlo por error. ¿Sí? Ahí evaluamos f de xm, a ver cuán separado de- del valor 0 está. ¿Sí? Bien, ahí voy a la gráfica, Silvia. Gracias. Ahí está.
Bueno, ahí estaban hablando con Raúl que uno evalúa el valor de XY y XD para ver que sean de diferentes signos. Si son de diferentes signos, uno tiene la seguridad de que entre esos dos valores hay una raíz. Por eso uno calcula la mitad y se pone a ver si el signo es el mismo que el de XD o es el mismo que el de XY para ver para dónde se achica el intervalo. Cuando uno dice que XD e XY tienen el mismo signo, o sea que ese por que tenían ahí les da positivo, o son los dos positivos o son los dos negativos, uno evalúa que no hay corte sobre el eje X. Entonces dice, bueno, en este intervalo no hay raíz. Suelen haber algún tipo de funciones como las funciones amortiguadas o como algún tipo de función que, por ejemplo, las cúbicas o las quintas potencias, donde se produce una fluctuación rápida en la función en un intervalo muy pequeñito. Entonces puede ser que la función, por ejemplo, bueno, no tengo ninguna gráfica ahí, pero tenemos 3 minutos, que la función, por ejemplo, haga como si fuera una ecuación de segundo grado, pero en lugar de tener el vértice, que ahí haga un serruchito. Entonces yo puedo decir que el XY me da positivo y que el XD me da positivo, pero resulta que en el medio hay un serruchito y cruza el eje X un montón de veces. Si la cantidad de veces que lo cruza es positiva, es par, o sea, cruza hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, me van a quedar los ejes para el mismo lado. Con lo cual yo voy a decir XY y XD tienen el mismo signo, no hay raíz y resulta que hay un montón. Entonces hay que ver el tipo de función que tenemos y a veces el análisis en un intervalo que se considera grande, antes de decir no hay raíz, conviene seccionarlo en 2 o 3 veces y cerciorarse de que no hay raíz, que no hay una fluctuación de ese tipo. ¿Está bien? En funciones específicas y si ustedes están trabajando con algo mucho más grande que un ejercicio que les estamos dando. Pero muchas veces cuando el intervalo es grande, qué sé yo, que estoy hablando en un intervalo de 100 unidades o de 150 unidades, muchas veces no puedo decir que en ese intervalo no hay raíz porque en realidad hay una cantidad par. O sea, terminan los ejes, la gráfica termina con los lados ascendentes o descendentes, los dos iguales, pero en el medio un montón de raíces. ¿Sí? Ahí tenés una amortiguada, ¿ves? Bueno, en este caso... ¿Ahí lo estás viendo, Silvia? Sí, No. sí, lo estoy viendo. Supóngase que yo Justo tomara... estaba buscando una imagen que hablar de lo que estaba Mira, mostrando. acá tenés, bueno, no importa, pero fíjense, acá si yo tomo entre, supongamos 1, a ver, entre menos 2, en la gráfica que está en rojo, si yo tomo va desde, qué sé yo, menos 2,5 hasta 1,5, las ramas van todas para arriba, o sea, el XY y el XD me van a dar positivo. Ven acá, Y yo puedo decir, acá evaluamos este punto es positivo y este punto es no se positivo ve el mouse, también. ¿No? Pero no se ve se la ve el mouse, línea, se ve la línea amarilla. no. Ve, para No, que no. entonces no estoy. Me parece que Eso, pará. equivocaste de pantalla. Esto estoy mostrando yo. Entre menos X 2,5 Eso, ahí y está. Fíjense, 1,5, evalúen acá que acá tenemos positivo y acá tenemos positivo, como dice Silvia. Sin embargo, en el medio tenemos 1, 2, 3, 4 raíces. ¿ah? ¿Mm? Entonces, a veces cuando las funciones son muy que uno no sabe para dónde van, conviene analizarlas en diferentes lugares o achicar los intervalos antes de decir, no, acá no tengo raíz. A eso me refería. No se lo vamos a pedir, no se hagan problema. Pero quiero que lo sepan porque muchas veces se analizan para estar seguros y uno dice, bueno, ¿y por qué? Y justamente por esto. Hay que ver el tipo de funciones que hay. Tenemos menos de un minuto, si nos desconectamos, si quieren hablar del parcial o si tienen alguna duda, aprovechen y nos volvemos a conectar si se van. Escucho problemas. Una pregunta. Diccionario de datos, ¿podemos usar, digamos, al costado del algoritmo, hacer un diccionario de datos para saber qué es cada variable? Sí, como ayuda a la programación.
Sí, sí. Sí, sí, hasta lo podés poner en comentario al lado